La vida de Miguel Ángel de Román Roland. Capítulo 2. La fuerza que se rompe. Miguel Ángel salió de este trabajo de Hércules glorioso y aniquilado. Por haber tenido durante varios meses la cabeza hacia atrás para pintar la bóveda de la Sixtina, se había lastimado la vista de tal modo que por mucho tiempo no pudo leer una carta o mirar un objeto, sino levantándolos por encima de su cabeza para verlos mejor. Él mismo se burlaba de sus achaques. La fatiga me ha hinchado como el agua a los gatos de Lombardía. Mi vientre apunta hacia la barba se endereza hacia el cielo, mi cráneo se apoya en la espalda y mi pecho parece de arpía. El pincel chorreando sobre mi cara le dejó una decoración muy pintoresca. Los lomos se me han hundido dentro del cuerpo y el trasero me sirve de contrapeso. Camino al azar sin poder verme los pies. Mi piel se estira por delante y se arruga por detrás. Estoy convertido en un arcosillo. Mi inteligencia es tan bizarra como mi cuerpo porque no puede dar mucho de sí una caña torcida. Es preciso no engañarse con este buen humor. Miguel Ángel sufría por ser feo. Para un hombre como él, enamorado más que nadie de la belleza física, la fealdad era una vergüenza. Se descubren indicios de esta humillación en algunos de sus madrigales. Su pena era más profunda porque toda su vida fue devorado por el amor y no parece que alguna vez fuera correspondido. Por eso se replegaba en sí mismo y confiaba a la poesía su ternura y sus penas. Desde la infancia componía versos. Esto era para él una necesidad imperiosa. Llenaba sus dibujos, sus cartas, sus hojas sueltas con pensamientos escritos que reformaba sin cesar. Desgraciadamente, en 1518 quemó la mayor parte de sus poesías de juventud. Otras fueron destruidas antes de su muerte. Lo poco que nos queda basta, sin embargo, para evocar sus pasiones. La más antigua de sus poesías parece haber sido escrita en Florencia en el año de 1504. Qué feliz vivía mientras me fue dado resistir victoriosamente tus furores, oh amor. Ahora, ay de mí, mi pecho está bañado de lágrimas. Ya he conocido tu fuerza. Dos madrigales, escritos entre 1504 y 1511, probablemente dedicados a la misma mujer, tienen una expresión conmovedora. ¿Quién me arrastra por fuerza hacia ti? ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! Ligado y encadenado, aunque sea libre y dueño de mí mismo. ¿Cómo es posible que yo ya no sea mío? ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! ¿Quién me ha arrancado a mí mismo? ¿Quién puede más en mí que yo mismo? ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! De Bolonia, en el reverso de una carta de diciembre de 1507, es este soneto juvenil cuya preciosidad sensual evoca una visión de Botticelli. Cuánto goza la guirnalda bien compuesta, ciñendo su cabellera de oro. Todas las flores parecen luchar por ser las primeras en besar su frente. El traje que oprime y cubre su pecho es feliz todo el día. La tela de oro no se cansa de tocar sus mejillas y su cuello, pero más feliz aún es el listón bordado de oro que ciñe dulcemente y con ligera presión el blanco seno. El cinturón parece decir, quisiera estrecharla siempre. Ah, ¿y qué harían entonces mis brazos? En una larga poesía de carácter íntimo, una especie de confesión que es difícil citar exactamente, Miguel Ángel describe con una singular crudeza de expresión sus angustias de amor. Cuando estoy un día sin verte, no puedo hallar la paz en ningún sitio. Cuando te veo, eres para mí como la comida para el hambriento. Cuando tú me sonríes o me saludas en la calle, ardo como pólvora. Cuando me hablas, mi rostro se enrojece, pierdo la voz y se apaga súbitamente mi gran deseo. Y después estos gemidos de dolor. Ah,
Qué pena infinita siente mi corazón cuando recuerdo que aquella a quien yo amo no me ama. ¿Cómo seguiré viviendo? Y estas líneas escritas después de sus estudios para la Madonna de la Capilla Médicis. Me quedo solo, ardiendo entre la sombra, cuando el sol priva al mundo de sus rayos. Todos se regocijan y yo sufro, postrado en tierra, gimiendo y llorando. El amor no aparece en las poderosas esculturas y pinturas de Miguel Ángel. En ellas solo expresa sus pensamientos heroicos, como si se avergonzara de manifestar ahí las debilidades de su corazón. Solo a la poesía se ha confiado. Aquí es donde hay que buscar el secreto de este corazón tímido y tierno bajo su ruda corteza. Yo amo. ¿Para qué he nacido? Terminada la Sixtina y muerto Julio II, Miguel Ángel volvió a Florencia y reanudó el proyecto que tanto le interesaba, la tumba de Julio II. Se comprometió por contrato a hacerla en 7 años. Durante 3 años se consagró casi exclusivamente a este trabajo. En este periodo relativamente tranquilo, periodo de madurez melancólica y serena, en el cual se apaciguan las furias hirvientes de la Sixtina, como un océano que se calma y vuelve a su lecho, Miguel Ángel produjo sus obras más perfectas, las que realizan mejor el equilibrio de sus pasiones y de su voluntad, el Moisés y los esclavos del Louvre. Pero no fue más que un instante. El curso tempestuoso de su vida continuó casi inmediatamente. Volvió a caer entre las sombras. El nuevo Papa, León X, quiso separar a Miguel Ángel de la tarea de glorificación de su predecesor y dedicarlo al triunfo de su propia estirpe. Era para él una cuestión de orgullo más que de simpatía, porque su espíritu epicúreo no podía comprender el genio triste de Miguel Ángel. Todos sus favores eran para Rafael, pero el hombre de la Sixtina era una gloria italiana. León X quiso domesticarlo. Ofreció a Miguel Ángel que construyera la fachada de San Lorenzo, la iglesia de los Médicis en Florencia. Miguel Ángel, estimulado por su rivalidad con Rafael, quien se había aprovechado de su ausencia para llegar a ser en Roma el soberano del arte, se dejó arrastrar en esta nueva tarea que le era materialmente imposible cumplir sin descuidar la anterior y que debía ser para él una causa de tormento sin fin. Trataba de convencerse de que podía seguir adelante con la tumba de Julio II y la fachada de San Lorenzo. Esperaba descargarse de la mayor parte del trabajo buscando un ayudante para no ejecutar él mismo más que las estatuas principales, pero, según su costumbre, se embriagó poco a poco con su proyecto y muy pronto no soportó ya compartir con nadie este honor. Más aún, temía que el Papa quisiera retirarle la obra y suplicó a León X que lo sujetara con esta nueva cadena. Naturalmente le fue imposible continuar el monumento de Julio II, pero lo más triste fue que tampoco llegó a elevar la fachada de San Lorenzo. No le bastaba con rechazar toda colaboración por su terrible manía de hacerlo todo personalmente. En lugar de quedarse en Florencia y trabajar su obra, fue a Carrara para vigilar la extracción de los bloques. Ahí tropezó con dificultades de toda clase. Los Médicis querían utilizar las canteras de Pietrasanta recientemente adquiridas por Florencia, en vez de las de Carrara. Por haber tomado el partido de los de Carrara, Miguel Ángel fue acusado injuriosamente por el Papa de haberse vendido, y por haber tenido que obedecer las órdenes del Papa, fue perseguido por los Carraras, quienes se entendieron con los marineros ligures y no encontró un solo barco de Génova a Pisa para transportar sus mármoles. Tuvo que construir un camino, en parte sobre pilotes, a través de las montañas y de los llanos pantanosos. La gente de la comarca no quería contribuir para los gastos del camino. Los trabajadores no entendían absolutamente su cometido. Las canteras eran nuevas, los obreros eran nuevos. Miguel Ángel gemía. He intentado resucitar muertos, queriendo domar estas montañas y traer aquí el arte. Se mantenía firme, sin embargo. Lo que he prometido lo cumpliré a pesar de todo. Haré la obra más bella que se haya hecho en Italia si Dios me asiste.
Cuánta fuerza, entusiasmo y genio perdidos en vano. A fines de septiembre de 1518 cayó enfermo en Seravezza, de fatiga y de hastío. Comprendía que su salud y sus ensueños se gastaban en esta vida de obrero. Tenía la obsesión de comenzar al fin su trabajo y la angustia de no poder hacerlo. Estaba asediado por otros compromisos que no podía satisfacer. Muero de impaciencia porque mi adverso destino no me permite hacer lo que quiera. Muero de dolor. Me siento como si fuera un tramposo, aunque no sea culpa mía. De vuelta en Florencia, se consumía esperando la llegada de los cargamentos de mármol, pero el Arno estaba seco y los barcos no podían subir el río con los bloques. Al fin llegaron. ¿Podrá trabajar ahora? No. Vuelve a las canteras. Se obstina en no comenzar antes de haber reunido, como antes para la tumba de Julio II, toda una montaña de mármol. Retrocede cuando llega el instante de empezar. Parece que tiene miedo. ¿No habrá prometido demasiado? ¿No se habrá comprometido de una manera temeraria en ese trabajo de arquitectura? Ese no era su oficio. ¿Dónde pudo haberlo aprendido y ahora no puede avanzar ni retroceder? Todas sus fatigas no le bastan ni para asegurar el transporte de los mármoles. De 6 columnas monolíticas enviadas a Florencia, 4 se rompieron en el camino y otra en la misma Florencia. Sus obreros lo engañaban. Al fin, el Papa y el Cardenal de Médici se impacientaron por tanto tiempo precioso inútilmente perdido entre las canteras y los campos fangosos. El 10 de marzo de 1520, un breve del Papa desligó a Miguel Ángel del contrato de 1518 para la fachada de San Lorenzo. Miguel Ángel no recibió más aviso que la llegada a Pietrasanta de los equipos de obreros enviados a reemplazarlo. Se sintió cruelmente agraviado. No le tomo en cuenta al cardenal, dijo, los 3 años que he perdido aquí. No le tomo en cuenta que me ha arruinado por esta obra de San Lorenzo. No le tomo en cuenta la gran afrenta que se me hace encargándome esta obra y retirándomela después sin saber siquiera por qué. No le tomo en cuenta todo lo que he perdido y todo lo que he gastado. Y ahora, el asunto puede resumirse así. El Papa se queda con la cantera y con los bloques tallados, y yo con el dinero que tengo en mano, 500 ducados, y se me devuelve mi libertad. No era a sus protectores a quien Miguel Ángel debía acusar, sino a sí mismo, y él bien lo sabía. Este era su mayor dolor. Luchaba en contra de sí mismo. De 1515 a 1520, en la plenitud de su fuerza y desbordante de genio, ¿qué había hecho? El insignificante Cristo de la Minerva, una obra de Miguel Ángel, donde está Miguel Ángel, y ni esto siquiera pudo acabar. De 1515 a 1520, en esos últimos años del Gran Renacimiento, antes de los cataclismos que iban a dar fin a la primavera de Italia, Rafael había pintado las logias, la sala del incendio, la Farnesiana, obras maestras de todos los géneros. Había edificado la Villa Madame, dirigido la construcción de San Pedro, las exploraciones, las fiestas, los monumentos. Había gobernado el arte, fundado una escuela numerosa y había muerto en medio de su trabajo y de su triunfo. La amargura de sus desilusiones, la desesperación de los días perdidos, de las esperanzas arruinadas, de la voluntad rota, se reflejan en las obras del período siguiente. Las tumbas de los Médicis y las nuevas estatuas del monumento de Julio II. El libre Miguel Ángel, que toda su vida no hizo más que pasar de un yugo a otro, había cambiado de amo. El cardenal Julio de Médicis, que llegó a ser papa con el nombre de Clemente VII, reinó sobre él de 1520 a 1534. Clemente VII ha sido juzgado con mucha severidad. Sin duda, como todos estos papas, quiso hacer del arte y de los artistas unos servidores del orgullo de su familia. Pero Miguel Ángel no tuvo por qué quejarse de él. Ningún papa lo amó tanto,
ninguno demostró un interés tan constante y apasionado por sus trabajos. Nadie comprendió mejor las debilidades de su voluntad, hasta defendiéndolo contra él mismo e impidiendo que se dispersara en vano. Aún después de la sublevación de Florencia y la rebelión de Miguel Ángel, Clemente no cambió para él, pero no dependía de él apaciguar la inquietud, la fiebre, el pesimismo y la mortal melancolía que devoraban su gran corazón. ¿Qué importaba la bondad personal de un amo? De todos modos, era un amo. He servido a los papas, decía Miguel Ángel, pero únicamente por fuerza. ¿Qué importaban un poco de gloria y una o dos obras bellas? Estaba esto tan lejos de lo que él había soñado. Y la vejez ya venía. Todo se iba ensombreciendo a su alrededor. El Renacimiento terminaba. Roma iba a ser saqueada por los bárbaros. La sombra amenazadora de un dios triste iba a pasar sobre el pensamiento de Italia. Miguel Ángel sentía venir la hora trágica y sufría una angustia sofocante. Después de haber arrancado a Miguel Ángel de la enredada empresa en la cual se había comprometido, Clemente VII resolvió lanzarlo por un nuevo camino, donde tenía la intención de vigilarlo más de cerca. Le confió la construcción de la capilla y las tumbas de los Médicis. Esperaba retenerlo enteramente a su servicio. Hasta le propuso que ingresara en las órdenes ofreciéndole un beneficio eclesiástico. Miguel Ángel rehusó, pero Clemente VII no dejó por eso de pagarle una pensión mensual triple de la que pedía, y le regaló una casa cerca de San Lorenzo. Todo parecía ir por buen camino y el trabajo para la capilla se iniciaba activamente, cuando de pronto Miguel Ángel abandonó su casa y rehusó la pensión de Clemente VII. Sufría una nueva crisis de desaliento. Los herederos de Julio II no le perdonaban que hubiera abandonado la obra emprendida. Lo amenazaban con persecuciones y ponían en duda su lealtad. Miguel Ángel se enloquecía con la idea de un proceso. Su conciencia daba la razón a sus adversarios y lo acusaba de haber faltado a su compromiso. Le parecía imposible aceptar el dinero de Clemente VII mientras no hubiera restituido el que recibió de Julio II. No trabajo ni vivo, escribía. Suplicaba al Papa que interviniera con los herederos de Julio II y lo ayudara a restituir todo lo que les debía. Venderé, haré lo que sea posible para llegar a esta restitución. O bien que se le permitiera consagrarse enteramente al monumento de Julio II. Deseo más salir de esta obligación que vivir. Con el pensamiento de que sin Clemente VII quedaría abandonado a la persecución de sus enemigos, lloraba y se desesperaba como un niño. Si el Papa me deja así, no podré permanecer en este mundo. No sé lo que escribo, tengo la cabeza completamente perdida. Clemente VII, que no tomaba muy en serio esta desesperación de artista, insistía para que no se interrumpiera el trabajo de la capilla de los Médicis. Sus amigos no comprendían estos escrúpulos y le aconsejaban que no se pusiera en ridículo rehusando la pensión. Uno de ellos le reprochaba con viveza haber obrado irreflexivamente y le rogaba que en lo futuro no se entregara a sus caprichos. Otro le escribía: «Se me dice que habéis rehusado vuestra pensión, abandonando vuestra casa y suspendiendo vuestro trabajo. Esto me parece un acto de locura. Amigo mío, compadre, de esta manera dais gusto a vuestros enemigos. No os ocupéis más de la tumba de Julio II y tomad la pensión porque os la dan con buena voluntad». Miguel Ángel se obstinaba. La tesorería pontificia le cogió la palabra y suprimió la pensión. El desgraciado, reducido a la desesperación, tuvo que volver a pedir algunos meses más tarde lo mismo que había rehusado. Primero lo hizo tímidamente, con vergüenza. «Mi querido Giovanni, puesto que la pluma es siempre más atrevida que la lengua, os escribo lo que he querido deciros varias veces en estos días y que no he tenido el valor de expresar a viva voz. ¿Puedo contar todavía con la pensión? Si estuviera seguro de no recibirla, no cambiaría por eso mi disposición, ni dejaría de trabajar para el Papa tanto como pudiera,
pero arreglaría mis asuntos según esta situación. Luego, obligado por la necesidad, vuelve a la carga. Después de haber reflexionado bien, he comprendido cuánto interesa al Papa esta obra de San Lorenzo, y puesto que su santidad me ha concedido una pensión con el designio de que yo tenga más comodidad para servirlo prontamente, sería retrasar el trabajo no aceptarla. Así pues, he cambiado de opinión y si hasta ahora no pedía esta pensión, ya la pido por más razones de las que puedo escribir. ¿Quiere usted dármela haciendo contar desde el día en que me fue concedida? Decidme desde qué momento preferís que la reciba. Para darle una lección, no le hicieron caso. 2 meses más tarde no había recibido nada y después tuvo que reclamar la pensión varias veces. Trabajaba en medio de sus tormentos. Se quejaba de que sus preocupaciones fueran estorbo para su imaginación. Los disgustos pueden mucho sobre mí. No se puede trabajar con las manos en una cosa y con la cabeza en otra, sobre todo en la escultura. Se dice que todo esto sirve para aguijonearme, pero yo respondo que estos son malos aguijones que incitan a retroceder. Hace más de un año que no he recibido la pensión y lucho con la miseria. Estoy muy solo en medio de mis penas y tengo tantas que me ocupan más que el arte. No tengo recursos para buscar a alguien que me ayude. Clemente VII se manifestaba algunas veces conmovido por sus sufrimientos y le enviaba expresiones de afectuosa simpatía. Le aseguraba su favor mientras viviera. Pero la incurable frivolidad de los Médicis era más poderosa, y en vez de aliviarlo de una parte de sus trabajos, hacía nuevos encargos, entre otros, el de un absurdo coloso cuya cabeza debería ser un campanario y el brazo una chimenea. Miguel Ángel tuvo que ocuparse algún tiempo en este proyecto extravagante. Tenía que estar en constantes dificultades con sus obreros, sus albañiles y sus carreteros, quienes intentaban hacerse apóstoles precursores de la jornada de 8 horas. Al mismo tiempo, sus disgustos domésticos no dejaban de aumentar. Su padre se hacía más irritable y más injusto con la edad. Un día, creyó conveniente escaparse de Florencia acusando a su hijo de haberlo arrojado. Miguel Ángel le escribió esta carta admirable. Muy querido padre, me ha sorprendido mucho ayer no encontraros en la casa, y ahora que sé que os quejáis de mí y que decís que yo os he arrojado, me sorprendo mucho más. Desde el día en que nací hasta ahora, estoy seguro de no haber tenido ninguna intención de hacer nunca cosa grande o pequeña que os disguste. Todas las penas que he soportado siempre por vuestro amor. Siempre he tomado vuestro partido. Todavía hace pocos días os dije y os prometí consagraros todas mis fuerzas, y os lo prometo de nuevo. Estoy estupefacto de que hayáis olvidado esto tan pronto. Desde hace 30 años me habéis puesto a prueba, vos y vuestros hijos, y sabéis que siempre he sido bueno para vosotros, tanto como podía, en pensamiento y en acción. ¿Cómo podéis andar diciendo en todas partes que yo os he arrojado? ¿No comprendéis la mala reputación que esto me forma? No me faltaba más que esto, con todas las preocupaciones que tengo, y todas estas preocupaciones las tengo por vuestro amor. Bien me recompensáis. Pero, de todos modos, quiero persuadirme de que nunca he dejado de causaros vergüenza y prejuicios, y os pido perdón como si la hubiera hecho. Perdonadme como a un hijo que siempre ha tenido mala conducta y que os ha hecho todo el mal que puede hacer en este mundo. Una vez más os lo suplico, perdonadme como a un miserable que soy, pero no me deis la reputación de que os he arrojado, porque mi reputación me importa más de lo que creéis. A pesar de todo, soy vuestro hijo. Tanto amor y tanta humildad solo desarmaba por un instante el agrio espíritu del viejo. Algún tiempo después decía que su hijo lo robaba. Miguel Ángel, empujado hasta el extremo, le escribió: «Ya no sé lo que queréis de mí. Si os pesa que yo viva, habéis encontrado un buen medio para libraros de mí,
y muy pronto os encontraréis en posesión de las llaves del tesoro que pretendéis que yo guardo. Y haréis bien porque todos saben en Florencia que sois un hombre inmensamente rico, que yo siempre os he robado y que merezco un castigo. Recibiréis alabanzas. Decid y gritad de mí todo lo que queráis, pero ya no me escribáis, porque así no puedo trabajar. Me obligáis a recordaros todo lo que habéis recibido de mí desde hace 25 años. Yo no quería decirlo, pero al fin me veo obligado. Tened cuidado. No se muere uno más que una vez y después ya no se vuelve para reparar las injusticias que se han hecho. Habéis esperado hasta la víspera de la muerte para hacerlas. Que Dios os ayude. Este era el auxilio que encontraba en los suyos. Paciencia, escribe en una carta a un amigo. Que Dios no permita que lo que a él no le disgusta me disguste a mí. En medio de estas penas el trabajo no avanzaba. Cuando sobrevinieron los sucesos políticos que trastornaron Italia en 1527, no estaba terminada ni una estatua de la capilla de los Médicis. Así, de este nuevo periodo de 1520 a 1527, no había hecho más que agregar sus desilusiones y sus fatigas a las del período precedente, sin haber traído a Miguel Ángel la alegría de una sola obra acabada, de un solo designio realizado después de más de 10 años.